Primero Ujú, que nada, gracias por el tiempo, profe. Está de acuerdo, hay que ujú. empezar con la entrevista. ¿Cuál sería Sí, su adelante. definición propia del surrealismo? Am, yo lo definiría como un estilo artístico, eh, pudiera ser en cualquiera de sus manifestaciones como la pintura, la escultura, incluso, aunque no haya arquitectura surrealista como tal, Ujú. eh, podría haberlo. Yo lo definiría como un estilo artístico que interpreta la parte más oscura y reveladora del ser humano, eh, como un estilo que busca interpretar lo que hay en el subconsciente de las personas, del ser humano. Claro. Sí, sí, es lo que me estaba fijando, que no hay obras surrealistas como tal en la arquitectura. Se podría asemejar más como a la arquitectura futurista, ¿no? Que decíamos que era una arquitectura de papel, porque nada más se quedó ahí, porque no hay los medios como tal para construir ese tipo de obras. Bueno, mira, el surrealismo como tal está enfocado a la pintura. Hay Ujú. varios pintores, el más importante yo creo que es Dalí, en México pues la misma Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, por ejemplo, pero como tal no hay, sí, así es, no hay arquitectura surrealista. Hay quien ha, eh, eh, digamos, catalogado este jardín surrealista que está creo que en San Luis Potosí. No recuerdo cómo se llama el autor de ese jardín, pero por las formas que tiene, que pudieran ser diferentes, yo no las vería como futuristas. Tal vez en cuanto se realizaron las obras, esa visión, ¿no? O sea, esa interpretación de los sueños, seguramente como no eran formas relacionadas con lo normal, pues sí pudieran ser a lo mejor vistas, en ese momento vistas o interpretadas como si fueran formas futuristas. Sin embargo, el surrealismo se enfoca más a dibujar o a interpretar, a expresar todas aquellas formas que para la mente son de alguna manera irreconocibles. No hay arquitectura como tal, sí existe, por ejemplo, el museo de Dalí, pero el museo no es surrealista. Hay un museo de Leonora Carrington también, me parece que en el mismo San Luis Potosí, pero el museo tampoco es surrealista. La obra que contiene es surrealista, ¿no? O sea, la obra de Dalí también que está en su museo, su obra, sus pinturas sí son surrealistas. Arquitectura como tal no hay. Las formas más bien son formas extrañas, son formas que están muy, muy escondidas en el subconsciente, ¿no? De nuestra mente. No creo que futuristas, te digo, tal vez para ese entonces cuando se dibujaron, cuando salieron a la luz todas estas pinturas, son formas muy extrañas que en ese momento pudiesen haber sido pensadas o consideradas por muchas personas como formas del futuro. Si en este momento alguien nos presentara o nos enseñara o alguien diseñara precisamente algo muy diferente a lo que hay en Dubái, por ejemplo, o cosas diferentes, formas o edificios o arquitectura diferente a un high-tech o a un deconstructivismo, por ejemplo, entonces pensaríamos que eso sigue siendo el futuro. Entonces, yo creo que el siguiente año alguien va a hacer cosas diferentes y vamos a pensar que eso es para el futuro, ¿no? Y el siguiente año va a ser lo mismo. Entonces, te digo, a lo mejor en ese momento hay quien las vería o las llegó a ver como formas futuristas, ¿no? A mí más bien me parecen formas eh, irreales, formas muy imaginadas incluso, ¿no? Que a veces no tienen ni pies ni cabeza, pero es porque buscan expresar otro tipo de cosas. Por eso es que no hay arquitectura, porque el surrealismo es más un mundo asociado con los sueños. A lo mejor, fíjate que Dalí colaboró con Walt Disney y hay un cortometraje que se llama Fantasía. En ese
cortometraje sí hay algunas construcciones de tipo surrealista, pero son muy imaginadas. Tal vez a la parte del futurismo lo podríamos relacionar con aquella característica de que no hubo planos, nadie diseñó los planos. Entonces, en este cortometraje que se llama Fantasía, hay formas eh, muy surrealistas, torres, por ejemplo, con movimiento, hay formas que están incluso que están colgando, pirámides, ¿no? Que Dalí era muy aficionado a las pirámides, eh, pero también, pues, a lo mejor esa característica del futurismo es que no se hicieron planos, ¿no? Simplemente son bocetos, dibujos, interpretaciones incluso del mundo de los sueños. Claro, sí. O sea, hubo una liberación artística al conocer el surrealismo, porque claro, el surrealismo, como estudiantes al conocerlo nos damos cuenta de que está este mundo donde no tienes limitantes, donde no tienes este paradigma real que nos vienen enseñando desde tiempo atrás y que dicen, tú puedes explayarte y pintar lo que quieras y lo que se te ocurra, lo que venga más dentro de ti, como acabo de mencionar. Sí hubo, fíjate que sí hubo una liberación. El surrealismo es una vanguardia también, ¿no? Una vanguardia es algo que está adelantado al tiempo, como cuando lo que hacía Madonna, ¿no? Les decía yo a los alumnos, cuando Madonna salió con este, aquellos brasieres así de picos, ¿no? En la parte de los senos. Eso era muy arriesgado, muy atrevido, pero era muy adelantado a su tiempo. Entonces así fue el surrealismo. Fue una vanguardia, fue una liberación completamente de el estilo, de un estilo realista, ¿no? De un estilo clásico. Entonces yo creo que todas las vanguardias precisamente rompen con esta parte y se libera de alguna manera esa visión. Fíjate que hace días aprendí, o ayer me parece, ayer o antier aprendí esto que es la visión de túnel. La visión de túnel es como cuando les ponen a las mulas de carga o a los burros aquí dos cartones, ¿no? Para que solo vayan viendo hacia el frente. Entonces creo que antes el pensamiento era simplemente o hacían realismo, ¿no? Este tipo de pintura que es retratar la realidad, pero las vanguardias vinieron a romper con eso y liberaron muchos paradigmas o muchas cosas que se seguían haciendo o que se seguían repitiendo. Entonces, yo creo que cada vez que nosotros queremos hacer algo diferente es precisamente liberarte de algo que se viene haciendo o algo de que te vienen enseñando. En todas las academias, por ejemplo, en la antigüedad, siempre hay una línea sobre la cual te enseñan, ¿no? Siempre te dicen la geometría o la sección áurea, la proporción áurea. Entonces, cuando tú buscas liberarte y romper, no significa que seas surrealista, simplemente significa que estás buscando otra forma de expresarte, ya sea en cualquier arte, arquitectura, pintura o disciplina. Entonces yo creo que sí fue en ese momento una liberación y cualquier cosa que hagamos que sea diferente, como lo fue el surrealismo, sería una liberación, ¿no? Sí, claro, podríamos decir que hay un poco de surrealismo en cada movimiento nuevo que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi clase de modelos de teorías urbanos en Europa. Veíamos este constructivismo ruso, como después de tantas de las guerras, los arquitectos y los ingenieros se enfocaban un buen en lo real, en lo funcional, en hacer planta sobre planta sobre planta sobre planta, y no le metían nada de diseño. Y nosotros expusimos sobre Archigram, que es una constructora que se dedicó a hacer este tipo de diseños, diseños irreales, imaginarios. También me acordé del arquitecto, no me acuerdo cómo se llama, que hizo la casa de cristal, que literalmente no tiene muros. Entonces yo me puse a pensar, hay un poco de surrealismo en cada movimiento, ya sea arquitectónico o artístico. Mira, si lo vemos desde esta parte de la liberación o del rompimiento de cierto tipo de ideas, podríamos estudiarlo o visualizarlo de esa parte. Eh, Cuando surge el movimiento moderno, ¿no? Con la escuela de la Bauhaus, fue
yo siempre digo que es como que van en contra, pero simplemente es tener otra visión, ¿no? Entonces, el grupo del Archigram, estos 6 arquitectos, ¿no? 3 más experimentados y 3 menos experimentados, pero con ideas innovadoras, lo que hacen es proponer precisamente en el grupo del Archigram estas ciudades increíbles o estas ciudades eh, con esa visión futurista, porque el Archigram sí tuvo la visión futurista, ¿no? The Walking City, por ejemplo, esta ciudad, la Instant City, por ejemplo, también, que son estas ciudades donde llegaban dirigibles o globos con espectáculo, lo inyectaban en una ciudad y se iban después, ¿no? Pero dejaban ya la ciudad inyectada. Entonces, el Archigram sí tuvo esa visión futurista. Respecto al movimiento moderno, pues el mismo Archigram fue precisamente como que se alejan, ¿no? Del ortogonal, se alejan de la línea recta, eh, buscan simplemente hacer una nueva propuesta con otra visión. Incluso impactó en el grupo con el submarino amarillo de los Beatles, con Sí, así es. el Castillo Vagabundo, si no me equivoco. Ah, sí, un anime japonés, ¿no? Una Sí, caricatura, una serie japonés, sí. sí, es increíble cómo nos vemos, cómo vamos de rompimientos de paradigmas a ciudades irreales, a algo que sí se hizo, las obras. Entonces, todo Sí. este impacto que tuvo es increíble. Sí, fíjate que para los años 60, cuando el Archigram saca sus propuestas, es precisamente para romper, ¿no? Para romper, para cambiar a partir de tener otra visión. De hecho, la canción de Yellow Submarine está inspirada en la de los Beatles, está inspirada precisamente porque el Archigram toma como referencia el pop art, ¿no? Entonces, a pesar de que las propuestas del Archigram no se realizaron, esas ideas futuristas, quienes sí tomaron la idea, al menos la idea para ahora sí realizarla físicamente, fueron los japoneses con este estilo que se llama el metabolismo japonés. A partir de ahí, ellos sí aterrizaron las ideas con sus propuestas muy apegadas a su contexto, a su región. Y los metabolistas también tienen una idea, tienen ideas futuristas, ¿no? Asociadas al Archigram. De ahí sacaron sus ideas del Archigram precisamente. Entonces pues es tener otra visión, ¿no? Querer proponer algo diferente, no porque no les agrade, sino porque yo creo que todos los arquitectos nos tenemos que reinventar en algún momento. El mismo Philip Johnson eh, hizo la Casa de Cristal, ¿no? Fue muy racionalista, estuvo inscrito en el movimiento moderno, pero después Philip Johnson también practica el posmodernismo, ¿no? Y el posmodernismo es otra corriente artística contraria, completamente contraria al movimiento moderno. Entonces, todos los arquitectos en algún momento siempre debemos de reinventarnos, ¿no? Para experimentar, sobre todo porque es a partir de las guerras, o sea, siempre hay sucesos muy importantes, ya sea una guerra, ahorita que está pasando el COVID, donde es algo fundamental, o sea, lo cambia, viene a cambiar muchas cosas. En su momento, para que despegaran todas las vanguardias, fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahorita existe el COVID, pues habrá cambios en la arquitectura, hay cambios ya actualmente en la forma en la que nos vestimos, en la forma en la que nos comportamos. Entonces, para que haya algo nuevo, tiene que haber un detonante del tipo que sea, porque cambia la visión y la perspectiva del ser humano, y eso lleva a que nos sentemos en un escritorio y propongamos algo nuevo y algo diferente, con miras al futuro o con referencias al presente o al pasado, pero siempre debe de tener un objetivo específico. Claro, porque si no caemos en este estancamiento. Veíamos anteriormente los neos, ¿no? La era de los neos, que se dedicaron nada más a hacer neogótico, neoclásico, porque ya no tenían una visión más a futuro, sino que decían, ah, pues esto ya existe, esto ya me sirve, para qué me reinvento, como usted dice? Así es. ¿Usted qué diría que se necesita para hacer arte surreal? ¿Qué se necesita? Sí, Bueno, primero yo creo que lo que necesitas es
acostarte a dormir y soñar. Hay algunos arquitectos, algunos pintores surrealistas, como lo fue hubo, yo creo que habrá, como lo fue James Ensor, que él decía, por ejemplo, que este, ah, pintaba, no, soñaba lo que pintaba. Perdón, Max Ernst, James Ensor fue del expresionismo alemán. Max Ernst dice que él pintaba lo que soñaba. No, perdón, al revés, soñaba lo que pintaba. Entonces, yo creo que para que en este momento alguien quisiera ser surrealista, como tiene que ver con el mundo de los sueños, tiene que ver con esas cosas que están en el subconsciente, pues tienes que ser muy atrevido para poder, con alguna técnica, ya sea collage, pintura, acuarela, cualquier técnica artística, que puedas saberlo expresar, ¿no? El surrealismo es una vanguardia de las más abstractas, creo yo. Entonces, si tú sabes trabajar el arte abstracto, tendrás que buscar la forma de hacerlo. Tienes que ser muy creativo porque la parte abstracta necesita también de la creatividad, y yo creo que lo que también se necesita es querer expresar siempre, ¿no? A lo mejor es algo muy personal, ¿no? Porque el surrealismo es el mundo de los sueños, pero a lo mejor alguien también te puede platicar su sueño, su trauma, y lo puedes interpretar siempre y cuando tengas ese don de saber escuchar a las personas, como lo hacemos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, ¿no? Tener ese don de saber escuchar para interpretar precisamente sus sueños, sus traumas o aquellas cosas muy, muy, muy oscuras. Entonces es una cuestión como de saber escuchar, incluso si lo que vas a pintar o a expresar con el surrealismo es algo muy propio, pues también que realmente sepas si es tuyo, cómo lo vas a interpretar, qué formas vas a utilizar, qué colores, por ejemplo, para que lleve la intención que realmente tú estás buscando. Recordaba, por ejemplo, el cuadro de Edvard Munch, El Grito, eh, con estos colores, por ejemplo, que en su momento expresan angustia, dolor, desesperación, ¿no? Con el tema de la muerte. Entonces, también en el surrealismo, o puede ser muy colorido o puede ser muy oscuro, o pueden ser formas así como si fuera una explosión de estrellas, como lo que hizo Miró, o puede ser algo tan aterrador o tan sugestivo, como lo hizo, por ejemplo, Giacometti con estas esculturas, el bosque o el perro agachado o la nariz. O sea, puede ser tan expresivo como tú quieras llegar a hacerlo, pero tienes que escucharte y escuchar a la persona que te cuenta y que te dice, para que tú busques los medios, para que busques el canal a través de la pintura, a través del dibujo. Incluso puede ser un poema muy surrealista, ¿no? Rompiendo esas reglas de cómo se hace la poesía para que se entienda, un escrito fuerte, un escrito diferente. Es creatividad únicamente lo que debemos de tener para hacer surrealismo, para hacer futurismo, para practicar cualquier tipo de vanguardia o de estilo. Diría que es la creatividad en su máxima expresión, profe. Sí, yo siempre creo que todas las personas que nos dedicamos a alguna cuestión artística, pintura, danza, escultura, arquitectura, música, tenemos que tener creatividad y propuesta, ¿no? Porque ahí viene, en la creatividad viene la propuesta. Si no hacemos algo diferente a los demás, vamos a seguir siendo pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, surrealismo, futurismo, expresionismo, todas en su momento tuvieron por parte de sus creadores mucha creatividad. Todas son diferentes, algunas podrán ser similares, pero nunca son iguales. Entonces, debe de haber creatividad siempre, porque si no, pues seguimos siendo y haciendo lo mismo que otras personas. Hay más creatividad en el surrealismo que en otros movimientos porque podemos tomar como, por ejemplo,
en arquitectura que nos hacen hacer los ejemplos análogos. Cuando hacemos un ejemplo análogo, estamos condicionando a nuestra psique a hacer algo igual porque ya funciona, mientras que en el surrealismo no tenemos como que estos ejemplos porque es algo propio, algo muy nuestro, algo que viene muy de nuestro interior. Pues mira, los ejemplos análogos siempre nos sirven de referencia, ¿no? Lo que sí no hay que hacer es la copia, precisamente. Si los estudiamos como análogo es por eso, como bien dices, porque funciona, porque está probado que funciona. Aún así, yo creo que todos los ejemplos análogos tienen algún tipo de, no de falla, sino que tienen algún tipo de inconveniente, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de pintura como el surrealismo o como algún otro tipo de pintura, pues no a todos les gusta, ¿no? La pintura sobre siempre genera emociones que son diferentes, hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta, hay ejemplos análogos que algunas personas sí tomamos como referencia, algunas otras personas no lo toman como referencia, pero es precisamente eso, para no enfocar o para no hacer que la mente repita lo mismo, pues es de lo que ya existe, ¿qué más podemos hacer, no? Tú sabes que una silla es un objeto para que te puedas sentar, pero una silla no siempre tiene que tener respaldo, una silla no siempre tiene que ser de 4 patas, por ejemplo, ¿no? Ahí está el caso de la silla hormiga, que hay una versión en 4 patas, pero hay una versión en 3 patas. Este diseñador, por ejemplo, que se llamaba Eero Aarnio, él decía que una silla no tiene que ser una silla, entonces hay muchos objetos para que tú te puedas sentar y él diseñó por ahí el Poppy, hay una que es un dinosaurio, hay una Pipi, por ejemplo, que es como una especie de pájaro así gigante, entonces sí es válido, creo yo, tener referencias, que tú conozcas el trabajo de otro arquitecto, de otro artista, pero no copiar, ¿no? Para no obligar a la mente a repetir el proceso. Si el proceso de tu ejemplo análogo te sirve, si está probado que funciona, entonces puedes únicamente ser creativo y hacer algo mucho mejor sin que sea una copia. Sería como la descomposición, únicamente quedamos con la idea principal, adaptándolo a algo que nos hubiera gustado a nosotros que fuera, ¿no? Sí, puede ser, así es. Este, ¿Cuáles serían los mensajes surreales? Porque cuando hacemos arte surreal, ya sea pintura, música, poesía, es algo propio, incluso hasta íntimo. ¿Cómo damos a conocer y cómo es que las personas, cómo es que logramos que no se pierda el mensaje principal? Bueno, como tú bien lo mencionas, el surrealismo es algo muy propio, ¿no? Por ejemplo, Dalí, vamos a poner un ejemplo. Dalí interpretaba, bueno, pintaba, y tuvo etapas dentro de su pintura, ¿no? Él tuvo problemas, por ejemplo, con su familia y en su pintura se puede observar. Em, Tenía mucha obsesión, por ejemplo, con los elementos fálicos, con el sexo, incluso con el sexo impúdico, y está interpretado en sus pinturas, ¿no? Eh, como es algo muy personal, hasta que no leemos o hasta que no entendemos la vida del personaje, no podríamos comprenderlo. Entonces yo cuando vi mis primeros acercamientos al arte surrealista, que fue precisamente a través de la escuela, y aparte que pues yo me puse a investigar, tienes que saber la vida del personaje, ¿no? Por ejemplo, René Magritte, hay una obra que me encanta, Los Amantes se llama, ¿no? Dos personajes que tienen tapada el rostro con una sábana blanca que intentan darse un beso, pero no se pueden besar. Entonces, pues nunca existe ese contacto, nunca existe el beso, nunca existe el significado del beso, es como el amor prohibido, ¿no? Así como está definido. Pero, pues yo lo que tuve que hacer es primero leer más sobre surrealismo, entender sobre esta corriente artística, sobre este estilo, y después al personaje, conocer la vida del personaje, lo que le sucedió, porque ese cuadro es simplemente, dicen algunos
críticos, la interpretación de cómo él vio que sacaron del agua a su madre, ¿no? Cuando se suicidó. Y cuando la sacaron del agua, pues tenía su blusa que le tapaba el rostro. Entonces, cuando hacemos surrealismo, yo creo que la gente puede ver una obra, un cuadro, una escultura y no lo va a entender. Entonces, todo está en la investigación. ¿Quién fue el autor? ¿Qué vivió? Para que entonces puedas interpretar. Por ejemplo, en el surrealismo existe el alter ego, ¿no? El alter ego es como otra personalidad, la que nadie puede ver, la que no mostramos, ¿no? Entonces, hay algunos autores que retratan su alter ego en sus obras. Y de repente tú puedes ver eso y dices, bueno, no entiendo, no sé qué es, hasta que entonces, si tienes la oportunidad de platicar con el pintor, bueno, te explicará, pero si no, pues buscamos su bibliografía y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que tuvo un trauma, que le sucedió algo en su vida y ahí es cuando lo interpreta, ¿no? O puedes ver, por ejemplo, que ese alter ego es muy repetitivo. Por ejemplo, Max Ernst, su alter ego es un pájaro de cuello ganchudo en color verde, Lop Lop se llama. Entonces lo utilizó en varias de sus obras. Y ahí es cuando tal vez la gente se pregunta, ¿y ese pájaro por qué siempre está en las obras? ¿No? ¿Quién es? Pues tienes que ponerte a investigar. Entonces, para que no se pierda esa parte o para poder entenderla, el arte abstracto es difícil de entender. Y cada quien a veces podemos darle la interpretación. No está mal que cada quien le dé la interpretación, pero seguramente no va a ser la correcta. A final de cuentas, todas las obras, escultura, arquitectura, pintura, llevan un mensaje, ¿no? Entonces, para no perder esa intención de que siga siendo surrealismo, pues hay que dejar huella, hay que explicar, ¿no? Por eso ahora podemos saber cuál era la intención de estos cuadros de Frida Kahlo, por qué era lo que le sucedió, sus accidentes, pero porque todo está escrito, porque hay testimonio, ¿no? Incluso ella misma lo contaba y al momento de contarlo, de relatarlo, o de platicarlo, pues lo expresa a través de los cuadros. Entonces, yo creo que sería la investigación. Podemos hacer la interpretación de cualquier obra, pero para que no se pierda exactamente el significado de la obra, es investigando, analizando cada forma, cada color, para poderle dar la interpretación correcta, la interpretación del autor. Fíjate que, por ejemplo, Edvard Munch, hablando de otra vanguardia, con su famoso cuadro del grito, pues mucha gente lo ha tomado como de risa, de burla, hay gente a la que no le gusta, pero yo creo que muy poca gente sabe que ese cuadro es algo muy profundo del autor, ¿no? Que era su desesperación referente al tema de la muerte. Él se sentía impotente a la muerte y el grito expresa ese dolor, esa angustia. Edvard Munch vivió con muchos traumas psicológicos y están interpretados en esa obra. ¿Cómo lo sabemos? Porque leemos. Leemos la biografía, leemos el personaje y solamente así sabemos en realidad qué es lo que está expresando su obra, y así deberíamos de hacerlo con cada una de las obras surrealistas, expresionistas, dadaístas, con el mismo pop art, ¿no? A veces el pop art también lo vemos como divertido, pero en realidad el pop art tiene una carga muy fuerte, tiene un mensaje muy fuerte. Hay obras de Andy Warhol buenísimas. Kate Haring, por ejemplo, también otro artista del pop art, son cuadros que ha utilizado marcas como Escribe, como Kleenex, y de repente yo creo que la gente, o sea, yo llegué a tener estas cajas de Kleenex con obra de Kate Haring, y yo me acuerdo, los veía sus dibujos como, pues se ve padre, pero porque no tenía la conciencia o aún no estaba como enfocado en investigar qué es lo que representaba. Entonces yo creo que ahí está lo básico para entender una obra, saber quién fue, quién la pintó, qué le pasó, y entonces por eso vamos a saber por qué tiene tales colores, tales líneas, tales figuras extrañas. Claro, entonces existe esta subjetividad dentro del surrealismo hasta que entiendes al autor y ya puedes comprender a la obra más objetiva, ¿no? Así es, ahí está, diste precisamente en la clave. Para mí puede ser o puedo yo interpretarlo de alguna forma, pero sí es algo muy subjetivo. Hasta que entendemos esa subjetividad, entonces encontramos realmente el objeto
del mensaje de ese cuadro, de esa obra, de esa escultura. Así es. Como artistas es muy, muy potente ese tipo de obras porque al mismo tiempo que te liberas o sacas dentro de ti un miedo, como usted menciona, como el del grito, un miedo, un trauma, una desesperación que lleva tiempo atormentándote, lo plasmas en esa obra y no tienes la necesidad de explicar el por qué, porque es muy subjetivo. Y ya depende de ti si quieres que lo comprendan al 100 o no. Así es, incluso por eso hay testimonio de muchas obras, ¿no? Los pintores, hacen la obra, pero también la explican, o también se escribe sobre esa obra, o por ejemplo, no sé cómo se llaman, los biógrafos, por ejemplo, de los grandes personajes de la historia en cualquier rubro, eh, se ponen a investigar, incluso yo creo que hasta los siguen, para poder hacer sus biografías. Digo, poniendo un ejemplo, hay muchas biografías, por ejemplo, Lady Di, ¿no? Pero siempre va a haber la oficial. Entonces hay gente que realmente se interesa en estos personajes y ahí es donde pues tú tienes que saber cómo diferenciar o discernir dónde está la realidad, ¿no? De esas cosas. Y es así como nos enteramos precisamente, ¿no? El cuadro del grito, aunque no es surrealista, es expresionismo, pero es eso. Mucha gente puede decir, oye, pues es un mono ahí que se está riendo y se ha caricaturizado muchas veces, pero hay alguien que escribió, o sea, hay alguien que sabe, o el mismo Monch es el que dijo, lo escribió, lo dejó, dio testimonio de esa obra y por eso lo conocemos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en lo personal, cuando conocí el surrealismo me gustó por la idea de que no tienes que tener como tal una base, unos fundamentos para crear surrealismo, simplemente plasma tus ideas, plasma lo que más te atormente, incluso lo que más te guste. Sí, así es. Fíjate que, por ejemplo, eso, lo que más te atormenta, lo que no estás dispuesto a que la gente conozca, es como un iceberg. Nosotros nada más vemos, una pequeña parte del iceberg, pero si metiéramos la cabeza debajo del agua, te darías cuenta que hay una parte más grande y esa es la que no estamos dispuestos muchas veces a que la gente sepa, por muchísimas cuestiones, porque te hacen burla, porque lo pueden tomar para usarlo, en tu contra. Y la gente, yo creo que todos necesitamos expresar nuestras ideas de forma creativa. Entonces, hay muchos pintores incluso que fueron afectados por la guerra. Algunos fueron a la guerra y resultaron heridos y entonces todo ese trauma de haber vivido la guerra está interpretado en muchos de sus cuadros. Creo que todas las vanguardias tienen un mensaje bien claro. Algunas están muy relacionadas con temas de sociedad, de eventos difíciles como la guerra y el surrealismo, por ejemplo, también cuando Dalí, por ejemplo, a partir de que cayó la bomba atómica, las pinturas de Dalí empiezan con esta parte leda atómica, por ejemplo, su pintura de leda atómica, ya empiezan con estos temas de la levitación, porque para él fue muy impresionante cómo es que cuando cayó la bomba, pues las cosas, ¿no? Empezaron no a levitar por sí solas, sino que de ese impacto, de ese golpe tan fuerte, en sus pinturas está precisamente muchos objetos que están volando, ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo creo que no fue un trauma, fue básicamente el no entender por qué el ser humano llegó a tal grado de crear un artefacto, un objeto que viniera a destruir, ¿no? Y que hoy en día son aún más potentes que las de esa época. Así es. Y entonces seguramente habrá alguien pues que lo interprete en surrealismo o en alguna otra vanguardia. Bueno, creo que por mi parte yo no tendría nada más que agregar. No sé si quiera dar un mensaje para este tema. Bueno, el surrealismo es igual. Yo creo que a mí todo el arte, me agrada. Algunas en mayor o en menor proporción, o en mayor o menor, atracción o gusto. Pero yo creo que debemos de saber de todas las vanguardias artísticas, de todos los estilos arquitectónicos, de todos los estilos pictóricos, en cuestión de escultura. Sí debemos de buscar la afinidad con alguno. Si nos gustan todos, habría que aprender precisamente a definir para que podamos utilizarlos como referencia.
¿no? Para que puedan guiar en algún momento nuestro proceso, para que tengamos bases artísticas también, para que tengamos una influencia de un pintor, de una corriente, de cualquier tipo de vanguardia. Y yo estoy a favor de romper las reglas, pero siempre propiciando algo con un objetivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, poniendo esta situación que estamos viviendo, poniéndola como ejemplo, tenemos que hacer algo diferente. Cada estilo en su época propuso algo diferente, entonces es responsabilidad de todos nosotros con lo que suceda. Si hubiese caído una bomba atómica en estos momentos, si fuera otro tipo de epidemia, de enfermedad, si fuera otro tipo de virus, creo que es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la cuestión artística proponer algo, ¿no? En su momento, quienes lo propusieron fue para expresar algo. Nosotros también tendríamos que hacer algo creativo diferente, tomando como referencia todo lo que ha pasado, todo lo que hemos estudiado, pero con un objetivo bien claro, porque estos pintores también, ¿no? En contraposición con algunas otras vanguardias, con algunos otros movimientos, pero siempre buscaban expresar algo con alguna finalidad. Yo creo que siempre es satisfacer las necesidades del ser humano de acuerdo a lo que ha sucedido. Los metabolistas japoneses, por ejemplo, se dedicaron a reconstruir Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué? Con propuestas del metabolismo japonés. Entonces ahora yo creo que a nosotros nos toca, teniendo como referencia estas vanguardias, nos toca proponer algo diferente, algo mejor, algo más sano, para pues ya salir de esta parte, ¿no? Si estamos en casa, si estamos afuera, lo que sea, estas vanguardias como ejemplo análogo, como referencia, siempre nos sirven. Con más gusto por algunas, con menos gusto por otras, pero sí tomarlas como eso, como punto de referencia para hacer algo creativo, hacer algo diferente, pero siempre con un objetivo muy claro, ¿no? Claro, romper. Así es. Bueno, pues muchas gracias, profe, por su tiempo. De nada, al contrario, con mucho gusto y en cualquier otro momento con algún otro tema en específico, a la orden, Oscar, con mucho gusto.